Bienvenidos a un día en Camp Fairfax. Tenemos muchas actividades divertidas planeadas para ustedes, como arte, deportes, teatro, ciencias, saliendo afuera y muchas más. También tendremos otras actividades que podrían ser diferentes a las que están acostumbrados a ver. Queremos mostrarles cómo será su día. Mantenerlos saludables y que se diviertan es muy importante para nosotros. Hablemos de cuando lleguen. Podrías estar en un campamento donde se conduce hasta la puerta de entrada. Un profesor les dará la bienvenida. Podrías estar en un campamento donde se camina hasta la puerta. Cuando lleguen, recuerden mantener 6 pies de distancia. Algunas veces también usarán un protector facial. Se pondrán guantes para mantenernos a todos seguros y saludables. El profesor te hará algunas preguntas antes de que puedas entrar. ¿Tienes dolor de garganta? ¿Tienes escalofrío? No, estamos bien. Luego, el profesor te registrará y te pedirá que te laves las manos. El lavado de las manos es muy importante. Deberás lavarte las manos durante 20 segundos. Primero humedécelas. Luego aplica jabón en todas las áreas de tus manos, incluyendo debajo de las uñas hasta la parte superior de tus muñecas. Finalmente, enjuaga el jabón. Recuerda agarrar la toalla de papel para secarte las manos y úsala para cerrar el grifo. Será necesario que te laves las manos con mucha frecuencia. Ahora que ya tienes las manos limpias, el profesor te acompañará a tu salón. Cuando llegues, verás a los profesores de tu salón. Todos los días tendrás la oportunidad de hacer muchas cosas. Los profesores tendrán muchas actividades para ti. Podrían ser artes escénicas. Podrías intentar actuar e incluso aprender una nueva rutina de baile. Podría ser arte, como pintar un cuadro. Podría ser un proyecto de STEM. Podrías intentar escritura. También tendremos actividades al aire libre o en el gimnasio. Cuando estemos en otros espacios, usaremos gel desinfectante para limpiarnos las manos. Hay muchas otras cosas divertidas para hacer en el salón. Jugar algún juego con un amigo. Leer un libro que no puedes esperar a terminar. ¿Notas en todos estos ejemplos que todos estaban separados por 6 pies? Vamos a pedirles que estemos siempre a 6 pies de distancia. Así es como se ven 6 pies de distancia. Estaremos limpiando artículos y lavándonos las manos con mucha frecuencia. Tendremos un refrigerio en el salón 2 veces al día, uno por la mañana y otro por la tarde. También repartiremos almuerzo. Cuando estornudes o tosas, recuerda hacerlo en el codo. Cuando es momento de ser recogido, habrán algunas cosas que sucederán. Es hora de ir a casa. Lávense las manos y recojan sus cosas. Un profesor vendrá a buscarlos y los llevará con sus padres. Que pasen un feliz día. El profesor los acompañará al área de recojo. Si tienes preguntas o tus padres tienen preguntas, consulte a un supervisor o profesor en su campamento. ¡Nos divertiremos mucho! Esperamos que esto les haya mostrado cómo será su día a día con nosotros. Estamos muy felices de verlos.